Capítulo 18. Hasta que Isabel penetró en el salón de Netherfield y buscó en vano a Wickham. Entre el grupo de casacas rojas que allí se veían reunidas, jamás le había ocurrido dudar de que estaría presente. La seguridad de Yarle no había sido contrariada por ninguno de aquellos recuerdos que pudiera, no sin razón, haberla alarmado. Se había vestido con más esmero que de ordinario preparado en su interior, para conquistar cuanto en él quedara por someter a su corazón, confiada de que no podría ganarse más que en aquella velada, pero al instante le asaltó la terrible sospecha de que Augusto de Darcy hubiese sido el omitido por la invitación de Bingley a los oficiales, y aunque el caso no era ese, el hecho desierto de su ausencia le fue comunicado con el señor Denny, a quien ansioso se dirigió Lydia, el cual dijo que Wickham se había visto obligado a ir a la capital por negocios el día anterior. Sin haber regresado, añadió con significativa sonrisa: no creo que sus negocios le habrían reclamado hoy precisamente, si no hubiera deseado evitar aquí a cierto caballero. Esa parte de sus palabras, aunque no oída por Lydia, fue pescada por Isabel, cuando se le aseguró que Darcy no era menos responsable de la ausencia de Wickham que su primera sospecha hubiera resultado cierta. Todos sus sentimientos de desagrado contra el primero se excavaron, del modo que apenas pudo contestar con cortesía las finas preguntas que él se acercó a dirigirle después directamente. Atención, indulgencia con Darcy eran injurias a Wickham. Se decidió a suprimir toda clase de conversación con él y le entró tal grado de mal humor que ni aún pudo vencerlo de todo al hablar con Bingley, cuya parcialidad le irritaba. Pero Isabel no estaba hecha para el mal humor. Y, aunque todas sus perspectivas sobre aquella velada quedaban destruidas, no podía aquel habitar largo tiempo en su espíritu. Y así, tras comunicar todas sus pesadumbres a Carlota Lucas, y a quien no había visto en una semana, se hallaba en disposición de transigir con las singularidades de su primo y hacerlo conocer a ella. Mas los malos dos primeros bailes le afligieron de nuevo. Fueron bailes mortificantes. Collins, torpe y solemne, disculpándose de vez en fijarse y moviéndose erradamente a menudo, sin darse cuenta, proporcionó a ella cuánto disgusto o vergüenza puede proporcionar una pareja molesta en un par de números. El momento de verse libre de él la hizo feliz. Bailó el número inmediato con un oficial, teniendo el alivio de hablar de Wickham y de oír que era unánimemente estimado. Cuando terminó, volvió a donde estaba Carlota y con ella conversaba, cuando de repente se le dirigió Darcy, sorprendiéndola tanto por pedirle un baile que, sin percatarse ella de lo que hacía, se lo concedió. Él se marchó paseando enseguida y ella quedó disgustada de su falta de presencia de ánimo. Carlota trató de consolarla. Estoy por decir que lo has de encontrar muy agradable. No lo quiero al cielo. Esa sería la mayor desgracia de todas, hallar agradable a un hombre a quien se ha determinado odiar. No me desees semejante mal. Cuando se reanudó la danza y Darcy se le aproximó a reclamarla como pareja, Carlota no pudo evitar recomendar a su amiga con un cuchicheo que no fuese simple ni permitiese que su recuerdo de Wickham hiciera parecer desagradable a los ojos de un hombre que valía 10 veces más que aquel. Isabel no contestó y ocupó su sitio confundida con la altura que había llegado de verse enfrente de Darcy, y leyendo en las miradas de sus vecinos asombro, al igual al notar eso. Permanecieron en algún tiempo sin hablar palabra y comenzaba a ella y a imaginar que su silencio no iba a prolongar durante todo el rato. Resuelta al principio de no romperlo, cuando de pronto, pensando que el mayor castigo para su pareja sería obligarle a hablar, hizo cierta menuda observación sobre el baile. Él contestó y quedó otra vez callado. Tras una pausa de algunos minutos se dirigió a él por segunda vez diciendo: Ahora le toca a usted, señor Darcy. Yo he hablado sobre el baile y a usted le corresponde hacer alguna observación sobre las dimensiones de la sala o el número de las parejas. Él sonrió y le aseguró que diría lo que ella quisiese. Muy bien. Esta contestación es procedente. ¿Acaso pudiera usted ir diciendo poco a poco que los bailes particulares son agradables? ¿Que los públicos que por ahora podemos seguir callados? ¿Suele usted hablar cuando baila? Algunas veces es preciso hablar un poco, ¿sabe usted? Pareciera raro estar juntos en completo silencio durante media hora. Pero, en beneficio de algunos, la conversación hay que llevarla de modo que se diga lo menos posible.
¿Se refiere usted en eso a sus propios sentimientos, o piensa usted que complace los míos? Las dos cosas, contestó Isabel con ingenio, porque siempre he hallado gran semejanza en el modo de ser de nuestros ánimos. Ambos somos igual de temple, insociable, taciturno, enemigo de hablar a no ser que esperemos decir algo que admire a toda la reunión, y que pese a la posteridad con todo el brillo de un proverbio. Estoy seguro de que ese no es el carácter de usted en cuanto a lo que la descripción se puede parecer al mío. No puedo decirlo usted sin duda, lo juzga fiel retrato. ¿No debo yo juzgar mi propia obra? Él no contestó. Llevaba camino de permanecer de nuevo en silencio hasta que concluyese el baile. Cuando él le preguntó si ella y sus hermanas iban menudo a Meryton, ella contestó afirmativamente, e incapaz de resistir la atención añadió. Cuando nos encontró usted el otro día acabábamos precisamente de hacer un nuevo conocimiento. El efecto fue inmediato. Profundo asombro de altanería se manifestó en sus facciones, mas no dijo ni una palabra, e Isabel, aun culpándose por su propia debilidad, no osó pasar más adelante. Al fin Darcy habló y de modo forzado dijo: El señor Wickham está dotado de tantos gratos modales que puede contar por seguro el hacer amigos. Menos seguro es que sea igualmente capaz de conservarlos. He tenido la desgracia de perder la amistad de usted, replicó Isabel con énfasis, y de tal modo que lo habría de sentir toda la vida. Darcy no contestó y pareció deseoso de variar del tema. En aquel momento, Sir Guillermo Lucas pareció acercarse allí pretendiendo pasar por aquel sitio al otro lado del salón, pero al percibir a Darcy, se detuvo inclinándose con la marcada cortesía para felicitarle por su manera de bailar y por su pareja. He tenido sumo placer, estimado señor. Tan excelente modo de bailar no sé cómo frecuencia. Claro que se manifiesta que pertenece usted a los más elevados círculos. Permitadme deciros que, con todo, que seguramente os desvergadura vuestra bella pareja y que espero gozar repetidas veces de este placer, en especial cuando un acontecimiento en verdad deseable, querida Isabel, dijo mirando a su hermana y a Bingley, se realice cuantas dichas no ha de proporcionar el apelo al señor Darcy. Mas no quiero interrumpir a usted, señor mío, la hechicería conversación de esta señorita, cuyos grandes ojos también me convencen. La última parte de la arenga apenas fue escuchada por Darcy, pues la alusión de Sir Guillermo a su amigo pareció impresionarle fuertemente, y dirigió la mirada con expresiones de seriedad hacia Bingley y Juana, que bailaban juntos. Mas, reponiéndose pronto, se volvió a Isabel y dijo: La interrupción de Sir Guillermo me ha hecho olvidar lo que estábamos hablando. No me acuerdo en absoluto de lo que era. No ha podido Sir Guillermo interrumpir a dos personas del salón que tuvieran menos que decirse. Hemos tratado ya sin resultado 2 o 3 cosas, y no acierto a imaginar de qué podríamos hablar. ¿Qué piensa usted de los libros?, dijo el riendo. Los libros. No estoy segura de que no leemos nunca los mismos, o por lo menos con idénticos sentimientos. Lamento que usted lo crea así. Pero si así fuera, eso, en todo caso, no puede proporcionarnos carencia de tema. Podemos comparar nuestras diversas opiniones. No puedo hablar de los libros en un salón de baile. Mi cabeza está siempre llena de alguna otra cosa. En tales circunstancias le ocupa usted siempre lo presente, ¿no es así?, dijo él con una sonrisa revelaba duda. Sí, siempre contesto en ella sin saber lo que decía, pues su pensamiento había velado lejos y según reveló después al exclamar repentinamente. Recuerdo haber oído usted en una ocasión que usted con dificultad perdonaba, y que una vez nacido en usted un sentimiento no era ya apaciguable. Supongo, pues, que será usted muy cauto en hacerlos brotar. Lo soy, dijo con firmeza. ¿Y nunca se permite usted cegarse por algún prejuicio? Creo que no. Lo que jamás cambia de opinión debe asegurarse de juzgar bien al principio. ¿Puedo preguntar a qué tienden estas preguntas? Sencillamente a que se destreñen el carácter de usted, repuso ella tratando de reprimir su gravedad. Estoy ensayando a descifrarlo. ¿Cuál es el resultado que obtiene usted?, añadió, y sacudió ella la cabeza. No consigo descifrarlo de ningún modo. Oiga tan encontradas opiniones sobre usted que me quedo grandemente confusa. Reconozco, confesó con gravedad, que las opiniones sobre mí varían mucho, y desearía, señorita de Bennet, que no esbozase usted ahora mi carácter, pues hay razones para pensar que su obra ha tenido crédito de nadie. ¿Es que ahora no le saca usted parecido? No tendré otra ocasión de hacerlo. No querría de modo alguno delatar ese gusto de usted, replicó él fríamente. Ella no habló más, y terminado el número de bailes se separaron en silencio, disgustados ambos, aunque no igual de agrado, porque en el pecho de Darcy anidaba un poderoso sentimiento hacia ella, y pronto la perdonó, dirigiendo toda su ira contra otro.
No hacía mucho que se habían separado cuando la señorita Bingley se llegó a ella y con expresión cortés de desdén le habló. Como Isabel ha oído que está usted satisfechísima con Jorge Wickham, su hermana de usted me ha estado hablando de eso y haciéndome preguntas, y creo que ese joven se olvidó de decir a usted entre lo que comunico que era hijo del anciano de Wickham, el otro administrador del señor Darcy. Permítame usted, sin embargo, recomendarle como amiga que no preste usted completa fe a sus aseveraciones, porque en cuanto a que el señor Darcy le haya tratado mal, eso es una falsedad, pues por el contrario, le ha sido siempre muy afecto, aunque Jorge Wickham se haya conducido con el modo más infame. No conozco pormenores, pero sé muy bien que el señor Darcy no le debe censurar lo más mínimo. No puedo oír menos a Jorge Wickham, y que, aun opinando mi hermano, no podría evitar incluirlo en su invitación a los oficiales. Se alegró mucho al saber que él mismo se había marchado. Su venida aquí al campo es una verdadera insolencia, y me admira que se haya atrevido a hacerlo. Compadezco a usted, Isabel, por este descubrimiento de la maldad de su favorito, pero en realidad, considerando su origen, no se podría esperar nada mucho mejor. Por lo visto, su delito y su familia parecen a usted lo mismo, dijo Isabel colérica. Porque no he oído usted acusarle de nada, porque de ser hijo del administrador del señor Darcy, de eso se lo aseguro usted, él mismo me informó. Dispense usted, contestó la señorita de Bingley en tono burlón. Dispense usted mi entretenimiento. La intención era buena. Insolente, se dijo Isabel. Está usted muy equivocada si piensa influir en mí con tan mezquino ataque como ese. No veo en él sino una terca ignorancia de usted y la malicia del señor Darcy. Entonces miró a su hermana mayor, quien se había arriesgado a interrogar a Bingley sobre el mismo asunto, y Juana le contestó con una mirada tan complaciente que su viveza de tan feliz expresión se denotaban cuán satisfecha se veía con lo ocurrido en aquella velada. Isabel leyó al punto en su rostro sus sentimientos y al instante su solicitud por Wickham, su resentimiento contra los enemigos de éste y todo lo demás pareció ante la esperanza de Juana se hallaba en el mejor camino de su dicha. He de saber, díjole con aspecto no menos sonriente que el de su hermana, que has oído sobre el señor Wickham, me acaso hayas estado demasiado galantemente ocupada para pensar en otra persona, y en este caso puedas estar segura de mi perdón. No, repuso Juana. No le he olvidado, pero no tengo nada satisfactorio para comunicarte. Bingley no conoce nada de la historia, e ignora en absoluto las circunstancias de modo particular ofendan al señor Darcy, pero garantiza la buena conducta, la propiedad y la honradez de su amigo, y está convencido firmemente de que el señor Wickham merece el merecido, el señor Darcy muchas menos atenciones de las que ha recibido. Y siento añadirte que según él y según su hermana, el señor Wickham no es de ningún modo caballero respetable. Temo que haya sido imprudente mereciendo perder la estimación del señor Darcy. ¿No conoce directamente Bingley a Wickham? No, nunca le he visto hasta la otra mañana, en Meryton. Entonces todo es lo que ha dicho es de Darcy. Estoy por completo satisfecha, pero ¿qué dice el del beneficio? No recuerdo con exactitud las circunstancias, aunque las ha oído de boca de su amigo más de una vez, pero entiende que le fue dejado solo condicionalmente. No dudo de la sinceridad del señor Bingley, dijo con calor Isabel. Mas perdona que no me convenza solo con sus afirmaciones. La defensa dice que su amigo es muy hábil, pero desconociendo varias partes de la historia y sabiendo el resto solo por él, seguiré pensando en ambos caballeros como antes. Al llegar aquí cambiaron la conversación por otra más grata, las dos, lo cual no cabía diferencia de sentimientos. Isabel escuchó con gusto las felices aunque modestas esperanzas de Juana que rebrigaba sobre el Bingley, y le dejó cuanto estuvo en su mano para aumentar a la otra su confianza. Al unírseles al propio Bingley, Isabel se dirigió hacia la señorita de Lucas, a cuyas preguntas sobre el grato de su última pareja apenas pudo contestar, antes de que se le presentase a Collins, diciéndole con el mayor júbilo que había tenido la fortuna de hacer la más importante del descubrimiento. Ha llegado a mi noticia, dijo, por una singular casualidad, que hay aquí en el salón un pariente próximo de mi patrona. Me he complacido en escuchar que el propio caballero menciona a la joven dama que honra esta casa los nombres de la primera de la señorita Bourgh y de la madre de esta, Lady Catalina, de modo que tan maravilla ocurren estas cosas. ¿Quién hubiera pensado encontrarse con un sobrino de Lady Catalina de Bourgh en esta reunión? Estoy gozosísimo de que el descubrimiento lo haya hecho a tiempo, de poder ofrecer a ese caballero mis respetos. Lo voy a hacer confiado en que me dispensará por no haberlo efectuado antes. Mi absoluto desconocimiento del parentesco habrá de excusarme. No presentes tú mismo al señor Darcy, ciertamente que sí. Le pediré perdón por no haberlo hecho con anterioridad. Creo que el sobrino de Lady Catalina podrá comunicarle que su señoría se hallaba muy bien la otra noche. Isabel intentó en vano desuadírsele. De paso, tan inconveniente, asegurándole que Darcy iba a considerar el dirigirse sin previa presentación como libertad, impertinente más bien que como complacido a su tía, que no había la menor necesidad de que se conocieran y aún habiéndola correspondido a Darcy, el superior en categoría, a iniciar la relación. Collins la escuchó decidido a seguir su propia inclinación y cuando Caso cesó de hablar le contestó así. Isabel,
Tengo la más elevada opinión de su excelente juicio en toda clase de asuntos, como corresponde a tu inteligencia. Pero permíteme manifestarte que debo mediar con gran diferencia entre las fórmulas de ceremonia establecidas para los legos y las referentes a los clérigos. Por quitaría observar que considero la profesión de clérigo como equiparada en cuanto a la dignidad del más alto rango del reino con tal quien le posee, guarda al propio tiempo conveniente humildad en su conducta. Habrás de permitirme pues seguir en esta ocasión los dictados de mi conciencia, los cuales me impulsan a ejecutar esto. Y considero como deber, dispénsame, pues, prescindir de aprovecharme de tus avisos, que en todos los otros asuntos serán de mi guía constante, y por creer, en el caso presente soy más apto que joven, como tú, por educación y por constante estudio para decidir lo que es debido, con una profunda inclinación. La dejó para dirigirse a Darcy, cuyo recibimiento observó con ella con ansiedad, y cuyo asombro al verse saludado, así quedó patente. Collins principió su discurso con una solemne cortesía, y aunque Isabel no oyó ni una palabra del mismo, experimentó iguales sentimientos que si lo oyera, viendo los movimientos de los labios, las palabras disculpa, Hosford y Lady Catalina. Molestable verle Berlín ante semejante persona. Darcy observaba a su interlocutor con gran sorpresa y cuando éste por fin le dio lugar para hablar contestó con aire de fría cortesía. Pero Collins no se desanimó y habló de nuevo y desapareció. De Darcy parecía subir de punto a lo largo del segundo discurso. Y así, al final no hizo sino una ligera inclinación y se marchó a otro sitio. Entonces Collins volvió a Isabel. Te aseguro, le dijo, que no tengo motivos para quedar descontento con el recibimiento. El señor Darcy parecía muy complacido por mi atención y me ha contestado con la mayor finura, haciéndole hasta el cumplido de decir que estaba tan convencido de un buen juicio de Lady Catalina, que daba por seguro que jamás dispensaría un favor sin que se me mereciera. Esa ha sido en verdad una hermosa idea. En resumen, quedó muy satisfecho de él. Como Isabel no tenía el menor interés en proseguir consagrando su atención casi por entero a su hermana y a Bingley, y el cúmulo de reflexiones agradables que dieron nacimiento a sus observaciones la hicieron casi tan dichosa como Juana. Vio la imaginación establecida en aquella misma casa, con cuantas dichas podía proporcionar el matrimonio, de verdad de inclinación, y se sintió capaz de tales circunstancias hasta procurar la agredasen las dos hermanas de Bingley. Con facilidad adivinó que los pensamientos de su madre iban por el mismo camino, determinó no aventurarse a ir a su lado, por miedo a escuchar demasiadas cosas. Por eso, cuando se sentaron a cenar, reputó la mayor parte de las desgracias a las que colocaron juntas, y la disgustó de modo profundo ver que su madre hablaba de determinada persona, Lady Lucas, libre y abiertamente, solo su esperanza de que Juana se casara pronto con Bingley. Era tema encantador, y la señora de Bennet parecía incapaz de cansarse de enumerar las ventajas de esta alianza. El más joven, tan atrayente y tan rico, y el vivir solo a 3 millas de ella, eran los primeros motivos de agrado, siendo además muy grato considerar cuán afecta era Juana a las dos hermanas, quienes a no dudar habrían de ansiar la unión tanto como ella misma. Por otra parte, ese casamiento significaba una risueña expectativa para las hermanas menores de Juana, pues podría conducirles a encontrar hombres ricos, y por fin era tanto más grato de su edad, en que podía confiar el cuidado de sus hijas solteras a la hermana mayor, cuanto que así no se viera obligada a buscar más compañía a la que le gustase. Preciso era considerar esas circunstancias como motivo de alegría, porque es de rigor en esos casos así, pero lo cierto es que nadie apetecía menos que la señora de Bennet a quedarse en casa, por más edad que tuviese, concluyó, deseando que Lady Lucas fuese pronto tan afortunada, aunque creyendo seguro, revelándolo a las claras con el aire de triunfo, que no había de ello trazas. En vano, Isabel procuró reprimir el torrente de palabras de su madre y persuadirla de describir su felicidad, en voz menos perceptible porque era mayor mortificación suya. Notó que lo principal de ello era escuchado por Darcy, que se sentaba enfrente de ellas. Su madre no hacía sino regañarla por necia. Dime, ¿qué tengo que ver con el señor Darcy para temerle? Es bien cierto que le debemos ninguna fineza especial para vernos obligados a no decir nada que no le guste oír. Por Dios, mamá, habla más bajo. ¿Qué ventaja puede reportarte ofender al señor Darcy? ¿Quieres no recomendarte nunca a su amigo para proceder así? Mas nada en cuanto dijo produjo resultado. La madre siguió manifestando sus ideas del mismo desembosado modo. Isabel se enrojecía más, y más de vergüenza y sufrimiento. No podría evitar el mirar con frecuencia a Darcy, aunque cada mirada le convenciera más de que temía. Pues aunque no siempre miraba a él a su madre, estaba segura de que su atención la fijaba invariablemente en ellas. La expresión de su rostro cambiaba gradualmente, desde el desprecio a la indignación, hasta la circunscrita y fría gravedad. Pero al cabo, la señora de Bennet no tuvo más que desambuchar a Lady Lucas, que había estado largo tiempo bostezando con la enumeración de dichas que no veía posibilidad de participar. Se entregó a las placeres del pollo y del jamón frío.
Entonces comenzó a revivir Isabel, mas no fue largo ese intervalo de tranquilidad, pues al acabar la cena se habló de cantar y sufrió la mortificación de ver que María, tras muy pocas súplicas, se disponía a dejarse oír en la reunión. Con muy significativas miradas, callados ruegos, trató de aquella de impedir que esa muestrase complacencia. Pero el balde. María no quiso darse por entendida, la oportunidad así la hechizaba. Y comenzó su canción. Los ojos de Isabel se fijaron en ella, revelando las más penosas impresiones, y observó cómo seguía con varias estrofas, con afán, que fue muy mal recomendado a la conclusión, pues María, al recibir con la gratitud de los reunidos una leve indicación de que los favoreciera otra vez, comenzó de nuevo tras una pausa de medio minuto. Las facultades de María no eran de ningún modo a propósito para esa exhibición. Su voz era dulce y sus modales afectados. Isabel se vio en agonía, miró a Juana por, como ves, sobrellevaba aquello, pero Juana hablaba con Bingley muy tranquila. Miró a sus otras dos hermanas y las percibió haciéndose los guiños entre sí. Miró a Darcy y lo encontró imperturbablemente grave. Miró por fin a su padre, implorando su favor para que María no pasase cantando toda la noche. Él pescó su seña y cuando María hubo acabado su segunda canción le dijo en alta voz: «Niña, seguir sería demasiado, no has entretenido ya bastante. Ya, deja el lugar de exhibirse a las otras señoras». Aún aparentando no oírlo, María quedó algo desconcertada e Isabel, entristecida por ella y por las frases de su padre, pensó que su ansiedad no había resultado provechosa. Otras personas de la reunión se dedicaron entonces a la música. Si yo, dijo la sazón de Collins, tuviera la fortuna de ser apto para el canto, estoy seguro de que me gustaría mucho obligar a la concurrencia ejecutando algún aire, porque considero la música es una distracción inocente, en absoluto compatible con la profesión de clérigo, mas no puedo afirmar que podamos justificar el empleo de parte de nuestro tiempo con la música, porque tenemos en verdad otras cosas que atender. El rector de una parroquia tiene mucho que hacer. En primer lugar, ha de calcular un ajuste de los diezmos, que siendo beneficioso para sí no sea gravoso para su patrón. Ha de escribir sus sermones y el tiempo que le reste no será excesivo para los deberes de su parroquia y para el cuidado mejorado de las habitantes de la misma, cuya vida puede excusarse de todo lo confortable que se pueda, y no tengo por cosa de poca monta que posea modales atentos y conciliadores, con todo el mundo, en especial con aquellos que semejantes deben y pensar bien de quien prescinda, cualquier ocasión que ofrezca de testimoniar sus respetos a cualquier pariente de la familia. Y con reverencia Darcy acabó su discurso, el cual fue pronunciado en voz tan alta que lo oyó a la mitad del salón. Unos quedaron mirándose, otros se sonrieron, mas ninguno miró tan risueñamente como el propio de Bennet, mientras su esposa ponderaba en serio a Collins por haberse expresado con tan delicada manera, haciendo notar a Lady Lucas que era su pariente, un sabio, notable y excelente especie de joven. Isabel le pareció que hubiera contado a todos los de su familia para ponerse en evidencia cuando le fuera posible durante la velada. No habría podido desempeñar sus papeles con más ingenio y más resultado. Daba a desempeñar y daba gracias de que Bingley y su propia hermana les habría pasado inadvertida buena parte de semejante escena, ya que los sentimientos de él no fueran para borrarse por las locuras que tenía que haber presenciado, más que las dos hermanas de él y Darcy tuvieran tal oportunidad de ridiculizar a su pariente ya era suficiente desgracia, y no podía desmeritar si el silencio desprecio del caballero o las insolentes sonrisas de las señoras era lo más intolerable. El resto de la velada le proporcionó escasa distracción. Se vio atormentada por Collins, quien continuaba perseverante a su lado y que, aun sin lograr bailar de nuevo con ella, le impidió bailar con los otros. En vano le suplicó que alternase con cualquier otra persona y en vano se ofreció a presentarle a algunas señoritas del salón. Él le aseguró que el bailar le era por completo indiferente, que su principal mira era recomendarse a ella con deliciosas atenciones, y que por eso se proponía permanecer a su lado durante toda la velada. Isabel debió a su mayor descanso a su amiga la señorita de Lucas, que con frecuencia estuvo con ella y que llevaba de su buen natural desvío hacia la propia conversación de Collins. Por lo menos se vio libre de la molestia de Darcy, pues aun hallándose éste a poca distancia y por completo desocupado, nunca se aproximó lo bastante para conversar. Juzgólo a ella como probable consecuencia de sus alucinaciones a Wickham, y se alegró de que así fuera. La partida de Lombard fue la última de toda la reunión en marcharse. Por una treta que la señora de Bennet tuvieron que esperar el coche de un cuarto de hora después de haberse ido todos los otros. Y eso le dio tiempo para conocer más cordialmente y ansiaban su vuelta algunos familia.
La señora de Horse y su hermana apenas abrieron la boca, excepto para dolerle de cansancio, se les veían impacientes por hallarse solas en casa. Rechazaron todas las tentativas de conversación de la señora de Bennet y eso produjo languidez en la reunión, muy poco aliviada por los grandes discursos de Collins felicitando a Bingley y a sus hermanas por la elegancia de su fiesta y por la hospitalidad y finura que habían sido las características de su conducta con sus invitados. Darcy no dijo absolutamente nada. El señor Bennet, igualmente silencioso, gozaba de la escena. Bingley y Juana siguieron juntos algo separados del resto y el coloquio entre sí. Isabel observó con tan continuado silencio como la señora de Horse y la señorita de Bingley y hasta Lydia estaban demasiado fatigada para usar otra expresión que la de «Dios mío, qué cansado estoy», acompañado de un violento bostezo. Cuando a la postre se levantaron para despedirse, la señora de Bennet insistió con mucha cortesía en su deseo de ver pronto en Lombard a toda la familia, dirigiéndose en especial a Bingley para asegurarle dichoso que le había comido en familia, con ellos alguna vez sin la ceremonia de la invitación formal. Bingley era todo satisfacción y al instante se comprometió a aprovechar la primera coyuntura de visitarlos tras su regreso de Londres, a donde se veía forzado a ir al día siguiente por corto tiempo. La señora de Bennet se reconoció plenamente satisfecha y abandonó la casa con la grata presunción de que, aun concediendo el tiempo preciso para los preparativos de instalaciones, compra de nuevos coches y trajes de boda, iba a tener a su hija establecida en Netherfield dentro de 3 o 4 meses. Con idéntica seguridad pensaba tener otra hija casada con Collins, y con suficiente, aunque no igual de contento, Isabel era para ella la menos querida de todas las hijas, por más que el pretendiente y el casamiento eran bastante buenos para ella y el valor de ambas cosas quedaba eclipsado ante Bingley en Netherfield.